Él había venido a terminarlo, a hablar las palabras que separarían su tranquila, restringida unión con precisión quirúrgica. Pero cuando la partera levantó la vista del lado de la cama de su esposa y dijo, «Su gracia, la duquesa tiene 7 meses de embarazo. El mundo cuidadosamente construido del duque de Westford se hizo añicos en un solo aliento. Si alguna vez has creído que el amor tranquilo es indigno de ser luchado por, esta historia es para música ti. Suscríbete ahora porque los desgarros de corazón más dolorosos vienen de lo que nunca se dice. El matrimonio de Mark Coleman y Maria Blackwell nunca había sido un partido de amor, no en la manera en que la sociedad entendía tales cosas. A los 23, María había sido lo que los círculos educados llamaban adecuada pero poco destacable. La hija más joven de un caballero rural cuyas fortunas habían cambiado, poseedora de modales suaves y una educación acorde a su posición, pero poco más para recomendarla en el brillante mercado matrimonial de Londres. Ella tenía ojos oscuros que observaban más de lo que revelaban, una voz que rara vez se elevaba por encima de un murmullo, y una quietud sobre ella que algunos confundían con serenidad, pero era, en verdad, la cuidadosa autocontención de alguien que había aprendido a no esperar demasiado del mundo. Mark no había esperado casarse con ella. Como duque de Westford, con un título antiguo y una fortuna considerable, él podría haber elegido de entre las joyas más brillantes de la temporada. Sin embargo, él había seleccionado a Maria después de solo 3 breves conversaciones, discusiones prácticas sobre gestión de propiedades, economía doméstica y los deberes esperados de una duquesa. No había habido poesía ni declaraciones apasionadas, solo respeto, solo deber. Usted entiende lo que se requiere. Así que, señorita Blackwell, él le había dicho en el apretado salón de su padre, su tono tan medido como si discutiera un contrato de negocios. Necesito una esposa que gestionará mis hogares con competencia y discreción. A cambio, usted tendrá seguridad, posición y mi protección. Nada más puede ser prometido. Ella había aceptado con la misma tranquila dignidad con la que hacía todo, sus ojos grises buscando en su rostro algo que él no podía nombrar. Él se había dicho a sí mismo que su compostura era evidencia de sabiduría práctica. Él no se había permitido preguntarse qué esperanzas ella podría estar albergando bajo ese cuidadoso exterior. La boda había sido pequeña, la noche de bodas más breve, todavía tierna en su contención, pero ausente de la calidez que podría haber nutrido algo más profundo. Mark se había dicho a sí mismo que era mejor así, más seguro. Y él había sido criado para creer que la dependencia emocional era debilidad, que un duque debía permanecer por encima de los enredos desordenados que destruían a hombres menores. Entonces, 6 meses después de su boda, todo había comenzado a desentrañarse. Había comenzado con una conversación que Maria nunca estaba destinada a escuchar. La madre de Mark, la duquesa viuda, lo había acorralado en su estudio, su insatisfacción apenas oculta detrás de la cortesía aristocrática. El matrimonio fue hecho con prisa, Mark. Un heredero parece improbable con una esposa tan pálida en sus afectos. Uno se pregunta si elegiste demasiado apresuradamente. La respuesta de Mark, aguda con frustración por la intromisión de su madre, por la presión que sentía, por su propia confusión sobre la mujer tranquila que rondaba sus pensamientos más de lo que le importaba admitir, había sido descuidadamente brutal. El asunto está hecho, madre. Debemos sacar lo mejor de lo que las circunstancias permiten. Él no había sabido que Maria estaba justo detrás de la puerta. Él no había visto su rostro palidecer. No había presenciado la forma en que su mano se apretaba contra su corazón como para evitar que se rompiera.
Él solo había notado en los días que siguieron que su esposa se había vuelto aún más callada, aún más distante, retirándose a un silencio tan completo que se sentía como hielo formándose entre ellos. Mark, orgulloso y desconcertado, se había retirado a su vez. Si ella no hablaba, él no presionaría. Si ella prefería la soledad, él le daría una abundancia de ella. Su matrimonio se había convertido en una danza de perfecta, devastadora cortesía. Dos personas girando una alrededor de la otra en habitaciones vacías, nunca tocándose, nunca realmente viéndose. La noche antes de que él se hubiera ido a Londres, esa última noche que habían compartido el mismo techo y la misma oscuridad tranquila, había sido diferente. Había habido algo crudo en el aire entre ellos, algo doloroso e inexpresado. María había venido a su aposento, silenciosa como siempre, y por una noche se habían acercado el uno al otro con una ternura desesperada que ninguno podía nombrar. Entonces la mañana había llegado, y con ella la familiar armadura del silencio. Mark se había ido a Londres, diciéndose a sí mismo que era necesario. Negocios, parlamento, cualquier cosa menos la verdad. Que no estando María, y no sabiendo cómo tender un puente sobre el abismo entre ellos, se había vuelto insoportable. Meses habían pasado. Cartas habían sido intercambiadas, cosas formales, distantes que transmitían información, pero ningún sentimiento hasta que Mark se había convencido de que lo más amable que podía hacer por ambos era terminar lo que claramente se había convertido en una ficción intolerable. Y él había regresado a la finca rural con los documentos ya preparados, con el discurso ya ensayado en su mente. Limpio, misericordioso final. Y entonces Georgiana Andrew, la partera, había pronunciado esas 7 palabras que lo cambiaron todo. Su gracia, la duquesa tiene 7 meses de embarazo. María se sentó detrás de las cortinas de encaje, su figura inconfundiblemente alterada a la luz de la tarde, su rostro pálido e imposiblemente joven. Ella no lo había mirado, no había hablado. El terror en sus ojos había sido respuesta suficiente. Mark se había quedado congelado allí en el umbral. Duque de Westford, maestro de vastas propiedades, comandante de su propio destino, dejado completamente impotente por una verdad que él nunca había imaginado. El niño solo podía ser suyo, y María nunca se lo había dicho. Ella había sabido lo que venía. Lo había visto en la piedad en el rostro de Georgiana. Estaba en la urgencia susurrada con la que el personal de la casa había guardado silencio a su llegada, en la tensión de la mandíbula de su marido, mientras él entraba en la habitación con papeles en mano y devastación en sus ojos. Ella había sabido y se había preparado para perderlo todo. Para lo que ella no se había preparado fue para la mirada de absoluta angustia que cruzó el rostro del duque cuando él finalmente entendió lo que su orgullo casi había destruido. Para entender cómo un matrimonio podía fracturarse tan completamente, uno debe regresar a su comienzo, a la temporada cuando Maria Blackwell y Mark Coleman se conocieron por primera vez, cuando la esperanza era todavía una cosa peligrosa, frágil. Mark Coleman tenía 7 años cuando su padre le enseñó la lección que moldearía toda su vida. El viejo duque había encontrado al joven Mark llorando en la guardería después de que su spaniel había muerto sin una palabra, pues su padre le había agarrado el hombro, no para consolar, sino para aquietar, y entregó su veredicto con una voz fría como el mármol. La debilidad invita a la explotación, Mark. Un duque no puede permitirse necesitar nada que pueda perder. Desde ese día en adelante, Mark había aprendido a dominarse con la misma eficiencia despiadada
con la que su padre había dominado sus propiedades. Las lágrimas estaban prohibidas. El afecto era indulgencia. El amor era la responsabilidad más peligrosa de todas. Su madre, la duquesa viuda, no había sido más cálida, hermosa, realizada, completamente remota. Ella había producido su heredero y luego se había retirado a una vida de triunfos sociales y alianzas estratégicas. Mark no podía recordar que ella lo hubiera tocado con ternura alguna vez. Cuando él sobresalía en sus estudios, ella ofrecía aprobación. Cuando él la decepcionaba, silencio. Él había aprendido temprano que su amor, tal como era, años venía con condiciones que él nunca podría satisfacer del todo. Así que él se había convertido en lo que ellos requerían: disciplinado, controlado, impenetrable. Él se había dicho a sí mismo que era fuerza. Él había creído que era supervivencia. Hasta María. Él había notado pequeñas cosas primero, cosas que un hombre entrenado para no necesitar nada nunca debería haber notado. La forma en que ella tomaba su té sin azúcar, el libro de poesía que ella guardaba en la mesa del salón, su lomo cuidadosamente reparado. El hecho de que ella caminaba por el jardín cada mañana precisamente a las 8:01, sin importar el clima. Él comenzó a encontrar excusas para estar en el jardín a las 8:00. Cuando los negocios lo llamaron a Londres por una semana, él se encontró distraído durante las reuniones, preguntándose si María había notado su ausencia, si ella extrañaba su silenciosa compañía en el desayuno, y si ella lo buscaba en habitaciones vacías de la forma en que él había comenzado, de mala gana, a buscarla. Le aterrorizaba. Esta era precisamente la dependencia contra la que su padre había advertido. Esta necesidad suave, insidiosa que hacía vulnerable a un hombre. Mark lo combatió con la única arma que conocía: la distancia. Si él no se permitía necesitarla, él no podría ser destruido al perderla. Pero la estrategia había salido espectacularmente mal. Su frialdad había ahuyentado a María. Su silencio había sido confundido con indiferencia, y su madre, observando sus interacciones forzadas con desdén aristocrático, había comenzado su campaña. El matrimonio debe producir un heredero, Mark. Si la actual duquesa no puede cumplir con su deber principal, se pueden hacer arreglos. En silencio, por supuesto. Las palabras lo habían llenado de una furia que él no podía nombrar y no se atrevía a examinar. Él no apartaría a María, pero tampoco podía admitir por qué la idea de perderla se sentía como perder el aire. Así que él no había dicho nada y la perdió de todos modos. María estaba de camino a la biblioteca cuando escuchó la voz de su marido a través de la puerta del estudio entreabierta. Ella debería haberse anunciado, debería haber llamado a la puerta, o tosido, o hecho cualquier cosa para señalar su presencia. En cambio, ella se congeló, atrapada por el filo agudo en el tono de Mark, una crudeza que ella nunca había oído dirigida a ella, pero que reconoció ahora como frustración apenas contenida. El matrimonio fue hecho con prisa, madre. Su voz llevaba el peso de la admisión, del arrepentimiento. Veo eso ahora. La mano de María encontró la pared, estabilizándose contra algo sólido, mientras el suelo parecía moverse bajo sus pies. La duquesa viuda respondió, sus palabras cortadas con precisión aristocrática. Y un heredero, Mark, como seguramente debes abordar la situación. La chica ha sido tu esposa por 6 meses, y todavía un aire parece improbable. La interrupción de Mark fue brutal en su finalidad. No puedo forzar lo que claramente no existe. María no escuchó el resto. No pudo oír más allá del rugido en sus oídos, más allá del peso aplastante asentándose sobre su pecho. Hecho con prisa,
como si su matrimonio hubiera sido un error que requería corrección. Un aire parece improbable, como si ella fuera el fracaso, la deficiencia, el problema que no podía ser resuelto. Ella había sabido, por supuesto, que Mark no se había casado con ella por amor, pero ella había creído, chica tonta, desesperada, que quizás el afecto podría crecer entre ellos, que las tranquilas mañanas en el jardín, la tarde pasada en silencio de compañía, y los raros momentos cuando sus ojos se suavizaban al posarse en su rostro, podrían significar algo. Ella se había equivocado. María se retiró a sus aposentos con la cuidadosa dignidad de alguien, tratando de no hacerse añicos en público. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, se permitió hundirse en el asiento de la ventana, su reflejo en el cristal mostrando a una mujer pálida y pequeña y completamente prescindible. Ella dejó de buscar a Mark, dejó de esperar que él pudiera notar su ausencia. Cuando se cruzaban en los pasillos, ella ofrecía un cortés reconocimiento y nada más. En las comidas, ella hablaba solo cuando se le dirigía la palabra. Por las noches, ella se retiraba temprano, alegando dolores de cabeza que no eran enteramente fingidos. Mark notó, ¿cómo no podría él? Pero lo que él vio en su retirada, él lo interpretó como confirmación de sus peores miedos. Que María nunca había querido este matrimonio, que su quietud enmascaraba resentimiento, que ella simplemente estaba soportando un arreglo que ella encontraba tan oneroso como él aparentemente lo hacía. Él igualó su distancia con la suya, el orgullo impidiéndole preguntar qué había cambiado. Si ella prefería la soledad, él la concedería. Si ella quería separación, él no los denigraría a ninguno de los dos aferrándose. La noche antes de que él partiera para Londres, algo se rompió en la cuidadosa arquitectura de su habitación. María apareció en la puerta de su aposento después de la medianoche, un fantasma en lino blanco, sus ojos oscuros luminosos con algo que podría haber sido desesperación o coraje, o simplemente la incapacidad de soportar otro momento de silencio. Ellos no hablaron, no necesitaron hacerlo. Mark la alcanzó y ella vino a él con una quietud feroz que se sintió como ahogarse en salvación todo a la vez en la oscuridad y sin palabras para arruinarlo. Eran simplemente dos personas alcanzándose a través de una distancia insalvable, tiernas y doloridas y desesperada, silenciosamente perdidas. Por la mañana la armadura estaba de vuelta en su lugar, y Mark se había ido. Si alguna vez has perdido algo precioso porque el orgullo te mantuvo en silencio, suscríbete ahora. Historias como esta no solo entretienen, nos recuerdan lo que cuesta el silencio. María descubrió la verdad 6 semanas después de que Mark partiera para Londres. Ella había sospechado durante una quincena las náuseas persistentes, el agotamiento que hacía que incluso las tareas simples se sintieran monumentales, la forma en que su cuerpo se sentía extraño a sí mismo. Pero la sospecha y la certeza eran criaturas completamente diferentes, y cuando la señora Whit, la ama de llaves, había sugerido en voz baja enviar a buscar a la partera, las manos de María habían temblado tan violentamente que ella había tenido que juntarlas detrás de su espalda. Cuando Georgiana Andrew llegó en una tarde gris, llevando su gastado bolso de cuero, con un aire de competencia imperturbable que hizo que María quisiera llorar de alivio. Ella tenía quizás 40 años, con manos firmes y ojos que no perdían nada, pero que juzgaban aún menos. El examen fue breve, el veredicto devastador en su simplicidad. Usted está encinta, su gracia. Casi 2 meses de embarazo yo estimaría. María había asentido, incapaz de hablar más allá de la opresión en su garganta.
Ella debería haber sentido alegría, debería haber sentido cualquier cosa que no fuera el frío, temor que se extendió por su pecho como escarcha invernal. ¿Sabe su gracia? La voz de Georgiana era suave, cuidadosa. No. La palabra salió apenas por encima de un susurro, y él no debe. Georgiana la había estudiado entonces con esos ojos perceptivos, viendo demasiado, pero ella solo había asentido. Como desee su gracia, yo estoy a su servicio. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de cuidadoso engaño. María soltó sus vestidos gradualmente, llevaba chales y vestidos de mañana sueltos, evitaba las miradas curiosas del personal. Ella caminaba por el jardín en las primeras horas de la mañana, cuando nadie más se movía, su mano apretada contra el sutil hinchazón de su vientre, sintiendo el primer aleteo de vida y preguntándose cómo algo tan precioso podía llenarla de tanto terror. Ella temía que Mark descubriera la verdad y se sintiera atrapado, atado a una esposa con la que se había casado con prisa por un hijo que él nunca había querido. Ella temía que él tomara al bebé y la enviara lejos, dejándola sola con nada más que el recuerdo de una noche dolorosa. Ella temía más que nada ser no deseada en un mundo donde ella ya se había sentido invisible. Las cartas de Mark llegaron esporádicamente desde Londres. Consultas formales sobre la propiedad, breves menciones de asuntos parlamentarios, nada que sugiriera que él pensara en ella en absoluto más allá del deber. María no le dijo que leía cada una varias veces, buscando calidez que nunca estaba allí. No le dijo que las guardaba en el cajón de su escritorio como talismanes contra la soledad. Por la noche, sola en aposentos que se sentían demasiado grandes y demasiado vacíos, María posaba su mano en su vientre creciente y susurraba disculpas al niño que ella ya amaba con una ferocidad que la aterrorizaba. Lo siento, ella murmuraría en la oscuridad. Lo siento que tu padre no sepa que existes. Lo siento que yo sea demasiado cobarde para decirle. Lo siento que nacerás en este silencio. El bebé aleteaba en respuesta, pero inocente y sin darse cuenta de que su misma existencia podría destruir la cosa frágil que María había dejado para proteger. Mark regresó a Westford Hall en una fría mañana de octubre, con documentos doblados dentro del bolsillo de su abrigo y un discurso ensayado hasta el punto del entumecimiento. La separación sería discreta, generosa. María retendría su título y recibiría un considerable ingreso anual. Ella podría vivir en la propiedad o elegir otra propiedad por completo, lo que le trajera paz. Él no impugnaría cualquier arreglo que ella prefiriera, no haría demandas ni crearía escándalo. Él se había convencido durante el interminable viaje desde Londres, lo más amable que podía hacer por ambos. Mejor una ruptura limpia que esta lenta asfixia de un matrimonio que no satisfacía a ninguno de los dos. La propiedad se sentía diferente mientras su carruaje subía por el camino de entrada. Más fría de alguna manera, aunque la estación no había cambiado tan drásticamente, los sirvientes que lo saludaron parecían sometidos, su eficiencia habitual ensombrecida por algo que Mark no podía nombrar del todo. Preocupación, quizás, o lástima. La señora Whit hizo una reverencia, su rostro cuidadosamente neutral. Su gracia no lo esperábamos. Envié aviso hace 3 días. Sí, su gracia, por supuesto. Ella dudó, mirando hacia las escaleras. Sus gracias descansando. Quizás podría esperar en el estudio mientras yo... No. La voz de Mark salió más aguda de lo previsto. Él había ensayado este momento demasiadas veces para perder impulso ahora. Hablaré con ella inmediatamente. Él subió las escaleras con la sombría determinación de un hombre caminando hacia la ejecución, consciente de sirvientes deteniéndose en los umbrales,
de conversaciones susurradas cesando a su paso. El aire se sentía espeso con secretos que él no podía descifrar. Y fuera de los aposentos de Maria, él se detuvo solo el tiempo suficiente para estabilizar su respiración antes de empujar la puerta para abrirla. La habitación estaba tenue, la luz de la tarde filtrándose a través de las cortinas de encaje que proyectaban delicadas sombras por el suelo. María se sentó en una silla cerca de la ventana, su perfil hacia él, su figura parcialmente oscurecida por la tela vaporosa. Ella llevaba un vestido de mañana suelto en gris pálido, su cabello oscuro recogido simplemente en la nuca. Ella no se giró a su entrada, no lo reconoció en absoluto. Otra mujer estaba de pie cerca de la silla de María, no una criada, sino alguien mayor con manos capaces y una mirada evaluadora que se fijó en Mark con inesperada intensidad. La partera se dio cuenta, aunque él no podía recordar su nombre o por qué ella estaría presente en medio de la tarde. Su gracia, la voz de la mujer era tranquila. Profesional, no lo esperábamos. Así me han dicho. La atención de Mark permaneció fija en la figura inmóvil de su esposa. Algo en su postura parecía diferente, frágil de una manera que le apretó el pecho con una preocupación inoportuna. María, necesito hablar contigo. Hay asuntos que debemos discutir. Aún así, ella no se giró. Sus manos descansaban en su regazo, firmemente entrelazadas. La partera dio un paso adelante ligeramente, posicionándose entre Mark y María con sutil protección. Su expresión cambió, la evaluación dando paso a algo que parecía inquietantemente como una advertencia. Su gracia, ella dijo en voz baja. Quizás debería sentarse. La mano de Mark se apretó sobre los documentos en su bolsillo. Eso no será necesario. Lo que tengo que decir no tomará mucho tiempo. La mujer miró a Magia, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellas. Luego ella miró de nuevo a Mark, y sus siguientes palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Su gracia, la duquesa tiene 7 meses de embarazo. El tiempo se fracturó. Mark escuchó las palabras 7 meses de embarazo, pero no tenían sentido. Pertenecían a ninguna realidad, él reconoció. Su mano soltó los documentos. Él los vio revolotear al suelo con extraño desapego, como si observara la vida de otra persona colapsar en cámara lenta. Eso. Su voz emergió áspera, desconocida. Eso es imposible. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos encontraron a María a través de las cortinas de encaje. Realmente la vio por primera vez desde que entró en la habitación. La forma en que su vestido caía holgadamente sobre una curva inconfundible. La forma protectora en que sus manos acunaban su vientre. El pálido agotamiento grabado en rasgos que él había memorizado una vez en la oscuridad. 7 meses. Ella. El cálculo se estrelló a través de él con brutal precisión. Hace 7 meses él había estado aquí. Ellos habían estado juntos esa última noche antes de que él se fuera, desesperados y silenciosos y dolorosamente tiernos. María. Su nombre se rompió en sus labios. Él se movió hacia ella sin pensamiento consciente, pero Georgiana dio un paso firme en su camino. Su gracia, debo pedirle que mantenga la calma. ¿Calma? La palabra era absurda. Todo el mundo de Mark acababa de invertirse, y esta mujer esperaba calma. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta emergió como acusación, como angustia, como algo que podría haber sido dolor. ¿Por qué, en nombre de Dios, no lo hiciste? Porque te escuché. La voz de María cortó a través de sus pensamientos en espiral, tranquila y devastada. Ella finalmente se giró para mirarlo, y las lágrimas que corrían por sus pálidas mejillas lo golpearon como un golpe físico. Te escuché decirle a tu madre que nuestro matrimonio fue hecho con prisa,
que un heredero era improbable, que yo era, su voz se quebró, que yo era el problema que no podía ser resuelto. La memoria golpeó a Mark con una claridad nauseabunda. La conversación en su estudio, las preguntas incisivas de su madre, su propia respuesta frustrada destinada como desviación, como autoprotección. Oh Dios, María, no, eso no es. Yo no quise decir. Yo pensé que te sentirías atrapado. Las palabras brotaron de ella ahora, meses de silencio rompiéndose como una presa. Pensé que tomarías al bebé y me enviarías lejos. Pensé, un sollozo cortó su compostura. Pensé que era no deseada, y no podía soportar que nuestro hijo fuera no deseado también. Las piernas de Mark cedieron. Él se encontró de rodillas antes de registrar que se movía. La postura formal de un duque abandonada por completo. Ninguno. Los documentos que él había traído, el acuerdo de separación, cuidadosamente redactado, yacían dispersos a sus pies como acusaciones. Él había venido aquí para terminar su matrimonio, mientras su esposa llevaba a su hijo en silencio aterrorizado, mientras ella se creía no amada, mientras ella se preparaba para enfrentar todo sola. Lo siento. Las palabras se sintieron patéticamente inadecuadas. María, lo siento mucho. Nunca quise su gracia. La voz de Georgiana irrumpió con urgencia profesional. La condición de la duquesa es delicada. El shock y la angustia en esta etapa podrían costarle el niño. Debo insistir en que usted... No. La mirada de Mark permaneció fija en el rostro de María manchado de lágrimas. No, no me voy. Nunca me iré de nuevo. Él extendió la mano hacia la de su esposa, y cuando ella no la retiró, cuando sus dedos temblaron en su agarre como algo frágil y precioso y casi perdido, y Mark Coleman finalmente entendió el verdadero costo del silencio. Si este momento hizo que tu pecho se apretara, no te vayas. Suscríbete ahora o dinos en los comentarios por qué las historias sobre el arrepentimiento golpean tan cerca de casa. Georgiana se retiró con discreción silenciosa, cerrando la puerta detrás de ella y dejándolos solos en la luz de la tarde filtrada por el encaje. Mark permaneció de rodillas ante la silla de María, su mano todavía asida en la suya. Él podía sentir su pulso aleteando bajo su pulgar, rápido, frágil, vivo. La mujer que él casi había perdido por pura estupidez y orgullo. Necesito que entiendas algo. Su voz salió cruda, despojada de cada cuidadosa defensa que había pasado toda una vida construyendo. Cuando hablé con mi madre ese día, no estaba hablando de ti. Estaba hablando de mí mismo, de mis propios fracasos, de mi propia incapacidad para... Él tragó con dificultad. Para decirte que te habías convertido en todo lo que nunca supe que necesitaba. La respiración de María se detuvo. Mark, déjame terminar, por favor. Él levantó su mano a sus labios, apretó un beso en sus dedos temblorosos. Fui borrado para creer que necesitar a cualquiera era debilidad, que el amor hacía los hombres vulnerables, destructibles. Así que cuando me encontré observándote en habitaciones vacías, escuchando tus pasos en el pasillo, extrañándote cada momento que estábamos separados, estaba aterrorizado. Una lágrima se deslizó por la mejilla de María. Mark extendió la mano para atraparla con su pulgar, su toque dolorosamente suave. Pensé que la distancia me protegería, continuó él. Pensé que si podía dominar mis sentimientos, controlarlos, podría evitar ser destruido por ellos. En cambio, nos destruí. Su voz se quebró. Casi destruyó todo lo que importaba. Pensé que te arrepentías de casarte conmigo. El susurro de María era apenas audible. Pensé que era una carga que soportabas por deber.
Cuando descubrí al bebé, tuve tanto miedo. Ella apretó su mano libre contra su vientre. Miedo de que te sintieras atrapado. Miedo de que tomarías a nuestro hijo y me enviarías lejos. Miedo de que si te lo decía, finalmente tendrías razón suficiente para terminar lo que nunca realmente quisiste. Nunca querido. La risa de Mark fue áspera con autorrimación. María, te he querido desde el momento en que aceptaste casarte conmigo. Te he amado mal, silenciosamente, imposiblemente desde la primera mañana que te encontré en el jardín este, y me di cuenta de que el mundo se sentía vacío cuando no estabas en él. Su compostura finalmente se hizo añicos por completo. María se inclinó hacia adelante, su frente apoyada contra la suya y las lágrimas fluyendo libremente ahora. Te amo. Te he amado a través de cada terrible silencio, cada noche solitaria. Pensé que criaría a este niño sola, creyéndome no deseada, en lugar de arriesgarme a oírte confirmar lo que más temía. Mark la acercó más, cuidadosamente consciente de la preciosa vida entre ellos. Eres deseada, eres amada, ambos, desesperadamente, completamente. Él se echó hacia atrás lo suficiente para encontrarse con sus ojos. Esos documentos que traje eran papeles de separación. Vine aquí hoy para terminar nuestro matrimonio porque creí que era misericordia. Me equivoqué en todo. ¿Qué harás con ellos? La respuesta de Mark fue inmediata. Quémalos. Por primera vez en 7 meses, María sonrió. Mark Coleman había pasado toda su vida dominando el arte del mando. Pero lo que él aprendió en las semanas que siguieron fue algo mucho más difícil, el arte de la presencia. Él asistió a cada visita de Georgiana y Andrew, sentado al lado de la silla de Mary mientras la partera revisaba su salud y la posición del bebé. Él hizo preguntas que habrían avergonzado a su yo anterior, sobre nutrición y descanso, y qué signos podrían indicar angustia. Él memorizó las respuestas de Georgiana con la misma intensidad que una vez había aplicado a los libros de contabilidad de la propiedad y al procedimiento parlamentario. Cuando María se cansaba fácilmente, lo cual ella hacía a menudo, Mark la llevaba al salón en lugar de dejarla subir las escaleras sola. Cuando ella luchaba por dormir, inquieta con los movimientos del bebé y su propia incomodidad, él le leía poesía al principio, luego novelas, luego cualquier cosa que la hiciera sonreír. Y él descubrió que a ella le gustaban las novelas góticas y tenía una debilidad por los finales felices. Él descubrió que ella tarareaba mientras arreglaba flores. Él descubrió 1000 pequeñas verdades sobre su esposa que 7 meses de matrimonio nunca habían revelado simplemente porque él finalmente había aprendido a prestar atención. Los sirvientes notaron. Por supuesto que notaron. El duque, que una vez había mantenido una cuidadosa distancia, ahora acompañaba a su esposa en las caminatas matutinas, su mano firme en su codo. Él tomaba las comidas con ella en lugar de en su estudio. Él despidió a los visitantes que podrían cansarla y pospuso los negocios que podían esperar. La sociedad notó, también. Cuando la noticia se extendió inevitablemente de que la duquesa de Westford estaba encinta y que el duque había regresado de Londres para supervisar personalmente su bienestar, los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez llevaban un tono diferente. Admiración quizás, y simplemente sorprendido de que el reservado duque de Westford hubiera demostrado ser capaz de tal tierna devoción. Lady Pitten, quien una vez había predicho que el matrimonio sería todo deber y ninguna calidez, revisó su evaluación completamente después de presenciar la feroz protección de Mark, cuando ella llamó sin invitación durante el descanso vespertino de María. El duque parecía como si yo hubiera amenazado su propia alma.
Ella informó a las otras damas, con deleite apenas oculto. Uno no ve a menudo tal devoción entre la aristocracia. María floreció bajo la atención. La mujer pálida, retraída, que se había escondido en vestidos sueltos y paseos solitarios, se transformó gradualmente en alguien radiante. Ella reía más fácilmente, hablaba con creciente confianza, hacía planes para la guardería con un entusiasmo que hacía que el pecho de Mark doliera con amor y arrepentimiento por los meses que habían perdido. Entonces una tarde, mientras se sentaban juntos en el salón, María bordando vestidos de bebé, mientras Mark fingía leer informes parlamentarios. Ella levantó la vista de repente. «¿Estás mirando fijamente?» «Lo estoy», él admitió sin vergüenza. «¿Por qué?» «Porque casi pierdo esto. Casi te pierdo». Él dejó a un lado sus papeles. «Simplemente me estoy recordando a mí mismo que estoy aquí, que estamos aquí juntos». María sonrió radiante y segura. «Lo estamos». Y por primera vez en su vida cuidadosamente controlada, Mark Coleman entendió lo que significaba verdaderamente quedarse. La tormenta llegó con el parto de María en una noche de noviembre que volvió el cielo negro como la tinta. Mark la escuchó gritar desde 3 habitaciones de distancia. Él estaba en su puerta antes de que el sonido se desvaneciera, antes de que la propiedad o el protocolo pudieran intervenir, antes de que alguien pudiera decirle que los duques no pertenecían a las salas de parto. Su gracia, la señora Whit bloqueó su camino, su rostro pálido de preocupación y convención. Este no es lugar para moverse. La única palabra llevó tal mando absoluto que el ama de llaves se apartó sin más protesta. Adentro, María agarró el poste de la cama, su rostro contorsionado por el dolor. Georgiana trabajó con rápida eficiencia, pidiendo agua caliente y sábanas limpias, su calma un marcado contraste con el caos de la tormenta golpeando las ventanas. «Mark», la voz de María se rompió en su nombre. «Tú no deberías». «No me voy». Él cruzó a su lado, tomando su mano en la suya. «Nunca más». Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Mark. Él había enfrentado crisis financieras, batallas políticas, la muerte de su padre, todo con la misma compostura controlada e inculcada en él desde la infancia. Pero ver a María luchar, o escucharla gritar de dolor que él no podía prevenir o compartir, lo deshizo por completo. Él sostuvo su mano a través de cada contracción, susurró tranquilizaciones que él desesperadamente esperaba fueran verdad. Rezó a un Dios al que rara vez se había dirigido con tal cruda urgencia. «No puedo». El sollozo de María lo atravesó. «Mark, no puedo». «Tú puedes». Él presionó su frente contra la de ella, anclándola con su presencia. «Eres la persona más fuerte que conozco, y estoy aquí, estoy justo aquí». El trueno sacudió la casa, la lluvia azotaba las ventanas. Y entonces, en la hora más oscura antes del amanecer, un nuevo sonido irrumpió a través de la tormenta. El llanto de un bebé, débil al principio, luego más fuerte, furioso y vivo y absolutamente perfecto. Georgiana trabajó rápidamente, y luego ella estaba girando, un pequeño bulto acunado en sus manos capaces. Su gracia, su hijo. Las manos de Mark temblaron mientras él tomaba al infante. Imposiblemente pequeño, imposiblemente real. Cabello oscuro pegado a una frente arrugada. Ojos apretados cerrados contra el mundo desconocido. Dedos curvados en puños no más grandes que nueces. Su hijo, el niño que él nunca había sabido que existía hasta hace 2 meses. El niño que María había llevado en silencio aterrorizado. El niño que casi había nacido en un matrimonio roto. Mark lloró. Grandes sollozos estremecedores que sacudieron toda su estructura.
Ninguna dignidad, ningún control, solo un hombre completamente deshecho por el amor y la gratitud y el peso aplastante de lo que casi había destruido a través del orgullo y el silencio. Déjame verlo. El susurro exhausto de Marie lo atrajo de vuelta. Mark colocó cuidadosamente a su hijo en sus brazos, observando cómo su rostro se transformaba con asombro, mientras ella contaba los dedos de las manos y los pies con manos temblorosas. Es perfecto. Ella respiró como su madre. Maria levantó la vista, las lágrimas corriendo por su rostro, y sonrió con tal resplandor que Mark supo que cualquier oscuridad que hubieran sobrevivido, cualquier error que casi los hubiera roto, este momento los hizo completos. La primavera regresó a Westford Hall con una gentileza que se sintió como una bendición. En el jardín donde María una vez había caminado sola, ella ahora caminaba con Mark, su hijo envuelto contra el frío de la mañana. Ellos hablaban de pequeñas cosas, la propiedad, la guardería, planes para el verano. Pero debajo de las conversaciones ordinarias yacía algo extraordinario. Un matrimonio reconstruido desde la honestidad en lugar del deber, desde el perdón en lugar de la expectativa. La sociedad susurraba, como la sociedad siempre hacía, pero los susurros ahora llevaban admiración por el duque, quien había aprendido a amar abiertamente, y la tranquila duquesa, quien había encontrado su voz. Y en las sombras de la mansión, Georgiana Andrew los vio pasar en el bolso de su partera, empacado y listo para la próxima casa en necesidad. Ella sonrió, sabiendo lo que ellos habían olvidado en su felicidad, que la verdad, por dolorosa que fuera, los había salvado a todos. A veces el matrimonio que estamos listos para terminar es aquel por el que siempre estuvimos destinados a luchar. Gracias por ver.